En Ingenieros Uni, más aprendizaje, más acción. Con Ingenieros Uni, menos preocupación. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes, con todos ustedes, los padres de familia, ahí presentes en sus casas, jóvenes, chicos, niños. Vamos a tocar el tema correspondiente al curso de física, específicamente el tema de análisis dimensional, el cual es un tema inicial y nos sirve de base para otros temas posteriores. Claro que también vamos a ir viendo algunas cuestiones matemáticas que pues seguramente ya lo has visto, pero que nosotros lo vamos a tener que usar, ya que en este tema vamos a realizar operaciones, vamos a realizar algunos cálculos y vas a ver que es bastante fácil, bastante sencillo, ¿sí? Para empezar el tema vamos a primero definir, antes que cualquier otra cosa, ¿qué es la física, sí o no? Porque no tiene sentido hablar de un tema si es que no partimos de la misma disciplina de la que está hablando, ¿no? Y obviamente la física, pues, justamente acá interviene de manera absoluta cuando yo hablo acerca del análisis dimensional. Porque en realidad el ser humano desde tiempos inmemoriales siempre ha tratado de medir, ha tratado de calcular, ha tratado de medir, por ejemplo, cada cuánto tiempo llueve, ha tratado de medir, por ejemplo, cuánto ganado tiene, ¿no? Y con el tiempo ha tratado de definir algunas magnitudes o cantidades, ¿no? Que tienen que ver con el esfuerzo que le toma para poder mover una piedra, para poder trasladar un objeto. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de definir algunas cuestiones matemáticas, ¿no? Porque eso nos ayuda. Entonces, la física, jovencito, es una ciencia que se basa en la experiencia. Es una ciencia que se basa netamente en los principios. ¿Y qué principios voy a saber yo, profesor? Esos principios tú vas a saber aquellos que nos ayudan a diseñar e implementar y, ¿por qué no? Descubrir nuevas leyes. Esos principios nos van a ayudar también a la construcción de nuevos sistemas de comunicaciones, de tecnología, qué sé yo. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que el tema de análisis dimensional habla acerca de los símbolos que nosotros vamos a utilizar al momento de realizar algunas operaciones que tengan que ver con las cantidades físicas. Entonces, acá por ejemplo, me dicen, ¿no? Esta ecuación donde acá interviene la rapidez, aquí está, el tiempo, aquí está, la distancia, aquí está. Dice, ¿qué cosa tiene que ser A para que esa ecuación sea correcta, ¿no? ¿Qué cosa es D? ¿Qué cosa es T? D es distancia, T es tiempo y V es velocidad. ¿Pero qué cosa será A? Algunos de ustedes ya lo saben. Claro, esto de aquí es una formulita que me ayuda a mí a definir la distancia que recorre un cuerpo, ¿no? Pero claro, bajo una cierta condición. Bueno, entonces, para nosotros decir que esta fórmula está bien escrita, primero podemos hacerlo de manera experimental, porque la física te ha dicho que es experimental, midiendo distancias, midiendo tiempos. Pero también existe una forma, gracias al análisis dimensional, con las reglas que nosotros vamos a aprender. Por eso, hijito, tenemos que hablar ahorita de lo que es una cantidad física. Esta fórmula, no te vayas a olvidar, siempre pues aparece cada vez que nosotros queremos calcular una distancia bajo ciertas condiciones. Igualito también va a aparecer en algunos fenómenos posteriores. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es una cantidad física primero para poder, ¿no?, establecer cuestiones más precisas cada vez. Mira, ve, una cantidad física es
algo que siempre se puede medir, es algo que se puede poner, digamos, en función de un patrón de medida. Claro, por ejemplo, ¿no? En Egipto, cuando querían medir en las épocas del faraón, por ejemplo, una columna, ¿no? Ellos se valían del codo, de la distancia del codo del faraón. Entonces, medían esa distancia y en función de esa distancia calculaban alturas, distancias entre las paredes, y lo hacían pues con el fin de dar un homenaje al emperador, al faraón. Y claro que cada faraón nuevo que venía tenían que hacer otra nueva medida porque no todos los faraones tenían la misma distancia, ¿verdad? Entonces tenían que hacer otra vez otros monumentos, otras estatuas, otras construcciones y se les hacía mucho trabajo, ¿te das cuenta? Entonces medir es comparar, medir es decir, ¿no? ¿Cuántas veces tiene una unidad patrón una cierta cantidad? Entonces una cantidad física es eso, es algo que tú puedes medir hablando desde el punto de vista de un patrón de medida. Entonces, ¿qué podemos medir? Podemos medir la estatura de una persona, puede estar en centímetros, puede estar en metros. ¿Qué más podemos medir? Podemos medir, por ejemplo, la densidad que tiene un cuerpo, podemos medir también la dureza de un material, podemos medir quizás el área de un terreno. Hay muchas magnitudes que aquí yo te pongo como ejemplo que se pueden medir. Entonces, el calor, por ejemplo, también, ¿no? Claro, todo lo que tú te imagines, pero siempre ten en cuenta, hijito lindo, que estas cantidades que yo te menciono son cantidades que son objetivas, o sea, son cantidades que para mí y para ti y para cualquier persona que sepa muy bien de esto, siempre va a decir, ¿no? Para mí el metro es el metro y estos son 2 metros, esto es 5 metros, o sea, ahí estaríamos hablando de algo objetivo. Pero si es que nosotros hablamos de algo subjetivo, ya no se puede medir. Si hablamos de algo subjetivo, ya no se puede medir, porque mira, yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Ese cuadro es 2 veces bello y este cuadro es 5 veces bello. La belleza, por ejemplo, no se puede medir, al igual que tampoco no se puede medir el miedo, tampoco la alegría. Yo puedo decir, estoy muy alegre, pero yo no puedo decir exactamente qué alegre estoy. O sea, yo no puedo decir, estoy hoy día 1,5 alegre y ayer estuve la mitad de alegre. No, no. O sea, son situaciones que no tienen un patrón de medida. Entonces, como no tienen un patrón de medida, entonces estas cuestiones no se pueden decir que son cantidades físicas. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, sino lo dice nuestro amigo, el Sistema Internacional de Unidades. Claro, pero este sistema se basa también en alguien. Claro, se basa justamente en un conjunto de personas, ¿correcto? Que son, digamos, los jueces en el mundo, en todo el mundo, para que digan todas estas cuestiones, ¿ya? ¿Quiénes serán ellos, no? Bueno, ellos son aquellos conferencistas que van a Francia. Acá vamos a poner, se da en la conferencia de Sèvres. Esto es en Francia. Muy bien, hijito. Entonces, ya tenemos claro que el objetivo de la física es medir. Lo va a hacer mediante las cantidades físicas y también tenemos claro que las cantidades físicas son muchas y no todo puede ser una cantidad física.
Entonces las cantidades físicas se pueden clasificar. ¿Por qué se pueden clasificar? Porque se pueden agrupar de acuerdo a un criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchas, pues, ¿no? Y hay dos criterios. Uno de ellos es, pues, el que vamos a ver esta vez en esta clase, que corresponde a la clasificación de las magnitudes por su origen. Claro, la otra es por su naturaleza, pero por su origen se clasifican en dos tipos: fundamentales y derivadas. Las que son magnitudes por su naturaleza, digamos que no vamos a trabajarlo mucho hoy día, pero sí conceptualmente te lo puedo decir, ¿no, niño? Primero vamos a darnos cuenta de que ambos tipos de clasificación tienen dos grupos que son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, acá, en cuanto a su origen, diríamos que hay fundamentales y derivadas. En cambio, en cuanto a su naturaleza, son escalares y vectoriales. Las cantidades que nosotros vamos a, digamos, profundizar en este caso hoy día son las fundamentales y derivadas. Claro, porque ya más adelante vamos a ver las que son vectoriales, ¿no? Las que son escalares son bastante sencillas de ver. Mira, observa. Como tú ya puedes estar dándote cuenta, cuando yo hablo de las cantidades fundamentales, hijito, yo me refiero netamente a aquellas que sirven de base. Aquellas que sirven de base para estructurar todo el sistema internacional de unidades. O sea, estas magnitudes, hijito lindo, son independientes, son muy diferentes entre ellas, ¿ya? Y son solamente 7 fundamentales, y son las únicas que tienen patrón de medida, las otras no, ¿ya? Recuerda bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son las cantidades fundamentales? A ver, si la cámara me acompaña acá, las cantidades fundamentales son 7 y todas ellas son fáciles de recordar. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente eléctrica y la cantidad de sustancias. Son 7. Como te repito, estas cantidades no necesitan de otras, son independientes entre sí y son solamente 7. Cada una de ellas define una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud tiene por unidad en el sistema internacional al metro, la masa al kilogramo, el tiempo al segundo, la temperatura al Kelvin. Kelvin es un nombre que recibe un científico, ¿no? Entonces se pone en mayúscula. La intensidad luminosa, el candela, la intensidad de corriente, el ampere. Ampere también es un científico, ¿sí? Entonces se pone en mayúscula. La cantidad de sustancia es, pues, el mol. Vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste cada una de ellas, pues, ¿sí? Antes de eso vamos a definir ahora qué son las derivadas. Bueno, como su mismo nombre lo dice, son aquellas que se construyen o derivan de las fundamentales. ¿Cómo así? O sea, yo, por ejemplo, cuando quiero decir, a ver, qué tan rápido va un cuerpo, no me basta con saber cuánto avanzó, sino también en cuánto tiempo se ha demorado para llegar de un punto a otro. Entonces, cuando yo quiero definir la rapidez de un cuerpo, yo necesito dos magnitudes ya, no solamente una. Necesito la distancia que recorrió y el tiempo que empleó. Entonces, a esa magnitud se le conoce como magnitud derivada. Estas magnitudes sí tienen unidades, pero no tienen una unidad patrón. O sea, se basan en las unidades fundamentales, ¿correcto? Entonces, estas se construyen en base a las fundamentales. Acá, por ejemplo, tenemos, si la cámara me acompaña, la cantidad física derivada, que tú puedes entender hace rato que te dije, que la distancia entre el tiempo me da la velocidad de un cuerpo. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, no quiero definir qué tan rápido se escapa una liebre de un lobo, entonces esa liebre se va a demorar
un tiempo de 60 segundos, quizás para recorrer una distancia de 600 metros, ¿no? La liebre se está escapando y avanza una distancia de 600 metros en un tiempo de 60 segundos, que para nosotros es un minuto. Entonces la liebre en su desesperación busca escaparse. La velocidad entonces es la medida de qué tan rápido es ese movimiento. Entonces acá la definición de la velocidad dice que es distancia entre tiempo. Entonces acá al momento de dividir se va 0,0, 60,6, sexta, entonces la velocidad me estaría saliendo 10 metros por segundo, ¿correcto? Esta cantidad que tú ves acá, 10, dice que por cada segundo que pasa avanza 10 metros. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Entonces ahí te está dando la idea de qué tan veloz puede ser una liebre. Ahora, si hablamos de las cantidades que son escalares y vectoriales, ya estaríamos hablando de una clasificación por su naturaleza. Mira, las cantidades que son escalares, hijitos, simplemente pues son aquellas que solamente requieren de un número y su unidad. No requiere, por ejemplo, que tú sepas dónde se encuentra el cuerpo. No requiere que tú sepas a dónde se va el cuerpo. En cambio, las cantidades que son vectoriales necesitan que tú indiques hacia dónde se dirige la magnitud o a dónde apunta. Por ejemplo, si tú quieres ver y decir, ¿cuál es la masa de una persona? La masa de una persona es 60 kilos, ya. Entonces, esa persona, esté donde esté, así esté, digamos, en Trujillo, en Pucallpa, en Lima, siempre va a tener 60 kilos. Entonces, quiere decir que la masa no depende de la ubicación del objeto. Bueno, nosotros no debemos confundir, profe, pero me han dicho que la masa es el peso, no es lo mismo. El peso no es lo mismo que la masa. El peso es una fuerza, que es otra magnitud, que después lo vamos a ver. La masa no cambia, ¿entiendes? O sea, la masa es en kilogramos, no cambia cuando el objeto se va de un lugar a otro. Entonces, cuando una magnitud solamente depende de una unidad y solamente depende de un número, entonces estaríamos hablando de una magnitud escalar. Entonces, pues, aquí por ejemplo la esferita, ¿no? Que está puesta, una pelotita, una boya, ¿no? Un indicador. Las boyas se utilizan en el mar para que te indiquen hasta qué parte nada más una persona puede nadar, porque a partir de ahí es peligroso, ¿no? O sea, podrían haber quizás huecos, zanjas, tiburones, qué sé yo. Entonces, la densidad dice de un cuerpo. ¿A qué es igual la densidad de un cuerpo? La densidad es una división, muy parecido a lo que yo te hablé acá de la velocidad, ¿no? La densidad, profesor, de un cuerpo es una división. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir, dice, la masa entre el volumen. Hay que entender que la masa siempre va a estar, pues, nosotros en el sistema internacional, la masa siempre va a estar en kilogramos. Entonces, un símbolo justamente que vamos a ver del kilogramo es, por ejemplo, que sea 50 kilogramos, perdón, ¿no? En cambio, el volumen se va a medir en metros cúbicos. Si es que el volumen, por ejemplo, de un cuerpo es de esa esferita 10 metros cúbicos, entonces la densidad me estaría quedando así, me estaría quedando simplemente 5 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo aquí? Lo que yo tengo ahí, hijito lindo, es un número real, un número que es 5, y acá tengo su unidad. Entonces la unidad no solamente puede estar compuesta por una letra, puede estar compuesta por varias letras, ¿ah? Entonces, jovencito, las vectoriales, en cambio, no necesitan solamente de un número real y de una cantidad de medida, no solamente eso. También, aparte de eso, necesitan una dirección. Mira, por ejemplo, cuando tú hablas acerca de una dirección, ¿qué te puedo decir? De una persona que te pregunta en la calle, ¿no? Oye, ¿dónde se encuentra un grifo? Me han dicho que acá cerca hay un grifo. Entonces tú ahí piensas y dices,
Acá cerca hay un grifo, caminas 2 cuadras, después doblas a la derecha 3 cuadras, qué sé yo. Pero tú sientes la necesidad de apuntar, sientes la necesidad de observar. Entonces, utilizas flechas. Por lo tanto, hay magnitudes que necesitan de flechas. Esas flechitas justamente me indican esa dirección. Por ejemplo, acá una magnitud física, que es la intensidad luminosa, que es la que vamos a ver por acá. Una velita puede emitir intensidad luminosa en todas las direcciones, pero si nosotros agarramos esta flechita, podemos decir que en ese momento esa vela emite una intensidad luminosa que tiene 5 candelas. Las candelitas son las unidades y 5 sería el número. Así muy parecido como lo que hemos visto acá para la densidad. Tiene un número, tiene una unidad, tiene un número, tiene una unidad, pero aparte necesita acá de un indicador, de una flecha, porque la luminosidad es una magnitud que siempre utiliza direcciones, ¿ya? Bueno, no es muy conocido, pero sí sería bueno que tú lo investigues, ¿ya, niño? Muy bien, hijito. Entonces, ahora sí vamos a pasar al sistema netamente internacional de unidades. Mira, ve, el metro se simboliza con la letra M, la masa con la letra kg, el kilogramo, ¿verdad? El segundo con la letra S y el Kelvin con la letra K mayúscula. Recuerda que es así porque es el nombre de un científico. La candelita es lo que acabamos de ver hace rato, ¿no, niño? Es una letra C minúscula con D minúscula. No es el nombre de un científico, ¿ah? El amper es la letra A mayúscula. El mol sigue siendo igualito el mol. Profesor, ¿solamente son 7? Sí, por ahora son 7. ¿Pueden haber más? Claro, con el avance del tiempo, de la tecnología, pueden existir más. Antes, por ejemplo, solamente se contaba con estos 3, con la longitud, masa y tiempo, que solamente definían a la mecánica. Pero de ahí con el tiempo se añadió, gracias a la termodinámica, la temperatura y la intensidad de corriente eléctrica también empezó a surgir. Y ya más adelante las otras, ¿no? Entonces, jovencito, esta, por ejemplo, de la cantidad de sustancias se utiliza más en química. Entonces, jovencito lindo, ya que tú pues tienes una idea muy clara acerca de estas 7 magnitudes, vamos a decirte qué cosa significa la dimensión de una magnitud, de una cantidad física. La dimensión, hijito, simplemente pues es una expresión, o sea, es una forma literal que tú vas a utilizar para poder decir en función de qué unidades se encuentra una cantidad. Pero claro que todas estas unidades que tú vas a usar están en función de todas estas, pues. Por ejemplo, mira, ve, si tú dices la dimensión de una longitud, ¿cuál es? Ya, su dimensión va a ser la letra L. Su dimensión de una masa, simplemente la masa depende de la masa M. Del tiempo se utiliza la letra T. Todo lo que es tiempo se pone T. Por ejemplo, pongo dimensión de 5 días. ¿Qué cosas son los días, profesor? Unidad de tiempo. Entonces, ¿qué pongo? T. Dimensión de 5.000 años. ¿Qué cosas son los años? Tiempo. Por eso es simplemente T. Entonces, no te olvides. Cada vez que tú hables de una magnitud, simplemente tú date cuenta. Si es fundamental, va a ser una sola letra. Pero si es que aparecen varias letras, vamos a ver quiénes son, pues, ¿no? Van a ser obviamente las derivadas. Pero vamos a ver, por ejemplo, acá de la temperatura es justamente teta, de la candelita es J, del amper es de la intensidad de corriente eléctrica y del mol es N, ¿ya, niño? Muy bien. Entonces, jovencito, esas serían la dimensión. La dimensión son letras, ¿no? Ahora, una magnitud puede ser pues que esté compuesta por las 7 letras. Acá son multiplicaciones. Claro que acá en el exponente no se sabe, ¿no? Entonces podemos colocar letras de este tipo.
Y esos exponentes a mí pues me van a indicar qué magnitudes intervienen y con qué frecuencia lo están haciendo, porque por ejemplo A puede ser 3, inclusive puede ser negativo menos 3, puede ser un medio, podría ser menos un medio. O sea que A, B, C, D, E y F, G son reales, claro, son números reales. Muy bien, jovencito, entonces ahora sí vamos a trabajar algunas dimensiones más importantes acerca pues de las cantidades derivadas. Algunas cuestiones derivadas, jovencito, digamos, son más importantes. Estas son las más importantes. Tú grábate estos y el resto ya es una cuestión de práctica, ¿ya? Muy bien, a ver, por ejemplo, vamos a ver acá, a ver. Por ejemplo, tú sabes que la velocidad simplemente era distancia entre tiempo, ¿no, hijo? Muy bien. Algo sencillo, mira, si tú sabes que le vas a tomar la dimensión a la velocidad, entonces esa dimensión, hijito, va a tener que repartirse para la distancia y para el tiempo. O sea, tiene que pasar esto, mírame. Distancia arriba, t abajo. Entonces, la dimensión de la velocidad quedaría así. Como la distancia se mide en metros, entonces la dimensión de lo que está arriba es L. ¿Por qué? Porque está justamente aquí. Y el tiempo es la letra T, ¿no? Entonces, ese T, hijito, sube. No se quiere quedar ahí. Sube. Al subir, por la ley del álgebra, sale menos 1. Entonces, sale L, T a la menos 1. Entonces, aquí la dimensión de la velocidad saldría L, T a la menos 1. En el caso que sea la aceleración, por definición, es velocidad entre tiempo. Entonces, si tú divides a esta velocidad entre el tiempo que pones abajo va a ser L, T a la menos 1 entre T. Pero ese T que está abajo cuando sube, se vuelve otra vez T a la menos 1, y T a la menos 1 con T a la menos 1 me sale T a la menos 2. ¿Te das cuenta? Eso es de la aceleración. En el caso de la fuerza, es masa por aceleración. Y la masa, por dimensión, tú ya sabes que, hijito, es m, y de la aceleración tú sabes que sigue siendo conocido porque es LT a la menos 2. ¿Sí? No te olvides acá. ¿Te das cuenta entonces? Mira, está quedando en función de L, M y T. ¿Ves? De la fuerza. O sea, todas las derivadas que tú conozcas, ¿sí? Van a estar en función de una letra, ¿no? Algunas cuestiones, quizás algunas magnitudes derivadas, puede ser que estén en función de una sola letra nada más, pero no quiere decir que van a ser fundamentales, porque, claro, podemos decir, ¿no? Podemos decir, toda magnitud derivada siempre tiene más de 2 letras. Puede tener una, pero para eso tienes que ser muy astuto, porque si a ti te hablan, por ejemplo, de la frecuencia es 1 entre T, su dimensión. ¿Por qué? Porque arriba vamos a hablar acerca del número de oscilaciones, puede decir 50 oscilaciones, la frecuencia, 50 oscilaciones en 10 segundos. Entonces, cuando tú tomas la dimensión, arriba la dimensión de 50 es 1 y la dimensión de 10 segundos es T. Ahora tú dirás, ¿por qué, profe, es T? Porque es tiempo, pues. Pero claro que 1, ¿por qué yo digo que la dimensión de 50 es 1? Porque en realidad nosotros tenemos que entender que todo lo que es un número siempre tiene como dimensión la unidad. Claro, eso nosotros ya lo hemos visto, solamente que en el caso para algunos que recién están aprendiendo, por si acaso les digo, ¿no? Ya con el tiempo ustedes se van a ir acostumbrando, ¿no? O sea, si yo digo, toda dimensión de una magnitud física derivada siempre tiene una sola letra, de una magnitud física derivada siempre por lo general tiene más de una letra, pero puede tener una sola letra, que sería la frecuencia, por ejemplo. En cambio, la fundamental sí siempre tiene una letra, siempre la fundamental. Ahora, chicos, en esta parte para el trabajo sería fuerza por distancia, o sea, sería así. La fuerza ya la tenemos.
La distancia es L, entonces acá añadimos un L y se vuelve M, L cuadrado, T a la menos 2. Ah, ya voy entendiendo, profe. O sea que usted combina nada más, ¿no? Usted multiplica, usted divide y con eso sale. Sí, pues, fuerza entre área. ¿Qué cosa es el área? Ah, el área es metro cuadrado. ¿Con qué calculamos el área? Con los metros cuadrados. Entonces acá sería L al cuadrado. Pues entonces sería fuerza entre área. O sea, sería lo que tú ves acá, lo que tú acabas de ver en esta parte, ¿no? En esta parte, a ver. Fuerza, esto, entre área. Entonces sería así. M, L, esta de acá es la fuerza entre el área, ¿no? O sea, sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. Hay muchas más, jovencito. En total, ¿cuántas, profe, deben de haber? Bueno, como te digo, en las fundamentales son 7. En este caso podrían haber hasta 103, 104. Pero no vamos a utilizar todas, pues. O sea, a nivel de pre, se utilizan quizás unas 12 o 13 cantidades físicas, pero que tú poco a poco vas a ir viendo, ¿ya? La frecuencia, por ejemplo, yo te acabo de comentar, bastante sencillo, ¿no? El número de oscilaciones entre unidad y tiempo. Ahorita vamos a ver. Muy bien, hijito. Entonces, a ver, ¿qué cosa es lo que vemos por este lado? Este lado es muy curioso, porque antes se decía, ¿no? Profesor, el ángulo es una cantidad física que debe ser dentro de las fundamentales. No, con el tiempo se ha ido dando de que el ángulo no puede ser fundamental porque para empezar el ángulo no se puede relacionar con las cantidades fundamentales. No se puede decir que el ángulo deviene de una combinación de las fundamentales, no hay forma. Entonces el ángulo simplemente es un concepto matemático, es como un número. Entonces hay dos tipos de ángulo, el ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano es el radián. El radián, ya como en trigonometría hemos visto, es pues aquel ángulo que tiene la misma longitud de su arco con el radio, ¿no? Entonces eso es un radián. Ahora, jovencitos, si nosotros hablamos del ángulo sólido, estaríamos hablando de aquella abertura que se forma en una esferita cuando trazamos un conito de esta manera. Entonces ya no estaríamos hablando de un ángulo plano, sino estamos hablando de un ángulo sólido. Es como si fuese, igualito como Batman, tú has visto cuando Batman ilumina con la luz de su reflector y aparece el murciélago, así igualito, como un reflector es eso, entonces es un ángulo sólido, ¿ya? ¿Y cómo se llama? El estereoradián, y acá simplemente es el radián. Entonces, estos dos son como números, y todo lo que sea número, su dimensión siempre va a ser 1. Por eso acá yo digo, ¿no? La dimensión de 5 radianes es 1, la dimensión de 3 estereoradianes es 1, la dimensión del seno de un ángulo también es 1. ¿Y por qué, profesor? Porque ya tú sabes que el seno, por ejemplo, de 30 grados, ¿cuánto es el seno de 30 grados? Es 1/2. Ah, entonces es un número, pues, ¿no? Igualito también, incluido lo que está adentro, o sea, X es un ángulo. Y como es un ángulo, podemos hablar de 5 radianes, esto puede ser X inclusive, ¿no? Entonces la dimensión de X también es 1. Un logaritmo también tiene una dimensión igual a la unidad. Entonces tú dices, no, profe, si el logaritmo de una cantidad n es 1, ¿por qué? Porque el logaritmo es un número, pues. ¿Y el n qué cosa es? El n también es un número. Entonces si el n es un número, por lo tanto, acá tiene que ser su dimensión 1. ¿Qué cosa es este símbolo, profesor? Algunos no lo conocen. Ese símbolo, hijito, se llama número trascendental pi. El número pi es una cantidad indefinida en cuanto a lo que se refiere a su periodo decimal, ¿no? Nunca se termina de dar y siempre es diferente. Entonces, es 1 porque igual sigue siendo un número. Inclusive la dimensión de 0 sigue siendo 1 porque 0 es un número. Hay que aclarar, hijito, de que antes se utilizaba el símbolo, en lugar del 1 se ponía asterisco. Antes, antiguamente, se ponía asterisco. No se ponía la unidad, se ponía asterisco, ¿ya?
Entonces, hijo, ahora sí vamos a esclarecer algunas cantidades que tú debes de saber, ¿no? En cuanto a lo que es este curso, porque muchos te van a hablar acerca de los libros, ¿no? Sobre todo te van a llenar de un montón de prefijos, ¿no? Te hablan, por ejemplo, del decámetro, del decímetro, que está bien que lo hagan, pero nosotros vamos a utilizar mayormente estos de acá nada más, ¿ya? Por ejemplo, el prefijo mili, ¿qué significa? Mili se simboliza como M minúscula y numéricamente es igual a 10 a la menos 3. En cambio, su hermano kilo es lo contrario, es 10 al cubo, ¿ya? ¿Y cómo se puede acá? 10 al cubo, ¿no? Y su símbolo del kilo, bueno, su símbolo del kilo no es de kilogramo, sino es kilo, es la letra K minúscula, minúscula. Micro se puede poner como una letra U así, parece que fuera U, pero en realidad se llama micro, es una cantidad, es igual a 10 a la menos 6. Mega, esto sí se pone en mayúscula, mega, ¿no? Tú en tu celular, por ejemplo, ¿no? ¿Y tienes megas? ¿A qué se refiere? A 10 a las 6 bits, o sea, son cantidades que viajan a nivel de información en el celular, ¿no? Nano, ¿qué es el nano? Es un símbolo griego, ¿correcto? Igual a 10 a la menos 9. Giga, gigas, sobre todo en la memoria de las computadoras, ¿no? ¿Cuántas gigas vas a usar? Y es 10 a la 9, ¿correcto? Estas dos son en mayúscula, esta es la única que es en minúscula. Ahora, ¿cómo leemos cuando te dice metro cuadrado? A ver, por ejemplo, metro cuadrado. Muchos dicen metro al cuadrado. No, mal, no es metro al cuadrado, es metro cuadrado, ¿ya? Si decimos metro cúbico no es metro al cubo, sino es metro cúbico, así, ¿ya? Para el volumen. La letra por en física significa entre. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una relación. Metro por cada segundo, o sea, metro por segundo. Recuerda que por significa entre. Si yo digo metro por segundo cuadrado, ¿qué significa? Pongo metro por, y acá segundo cuadrado significa S, así como acá, ¿no? Metro cuadrado, segundo al cuadrado. Unidad, ¿no? De aceleración. ¿Ya, hijo? Kilogramo metro por segundo cuadrado, ¿cómo sería? Ya, kilogramo metro por significa entre. Segundo cuadrado, S al cuadrado, pues hijo, ya está, ¿ves? Muy bien, jovencito, entonces, aquí hay algo importante, mira. Profe, ¿cómo hago yo para escribir 1 milisegundo? Ya, 1 milisegundo siempre se pone así. M de mili, ahí está, M, mili, con su unidad, pero tiene que estar junto. Profe, y si yo pongo entonces separado, ¿cómo se lee? ¿Ya no será igual? No. Cuando tú pones 1 metro segundo, así, entonces metro segundo significa que vas a multiplicar el metro por el segundo, así. Entonces quiere decir que acá debe estar separado. Si es separado es metro segundo, pero si es junto, ¿esto qué significa? Milisegundos. Si está un poco separadito es metro segundo, ¿ya? Es una multiplicación del metro, no es igual, no es lo mismo. No es lo mismo porque acá está dándote a entender que es tiempo. Acá te está dando a entender que es distancia por tiempo. Muy bien. Ahora vamos ya a la parte final, jovencitos, el principio de homogeneidad. ¿De qué me habla el principio de homogeneidad? Simplemente que yo cuando tengo sumas y restas, yo simplemente voy a decir que todo lo que está por este lado, junto con lo que está por este lado, incluido lo que es la operación total, siempre tienen que tener la misma unidad, o sea, tienen que tener la misma dimensión. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo no puedo decir 5 kilogramos más 2 kilogramos es igual a 7 metros. Tampoco puedo decir 5 kilogramos más 2 metros es igual a 7 kilogramos. No puedo decir.
¿Por qué? Porque yo, si bien es cierto, puedo decir 5 más 2 es 7, pero yo no estoy sumando las mismas unidades con metro y kilogramo. Acá tampoco, kilogramo con metro, no puedo sumar cantidades distintas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que toda la dimensión que está por este lado, con este lado y este lado, las tres tienen que ser iguales. O sea, 5 kilogramos más 2 kilogramos son 7 kilogramos. Ahí tiene lógica, ahí tiene lógica. 5 kilogramos más 2 kilogramos igual a 7 kilogramos. Masa, masa, masa. Ah, entonces esa era la cuestión. Entonces acá A por B tiene su propia dimensión, ese producto, y C con D también tienen su propia dimensión. Entonces, jovencito, acá decimos que mientras tú tengas sumas y restas, ¿qué cosa vas a concluir? Que estás hablando de las mismas unidades, Muy bien. Entonces, siempre se aprende así, ¿no? Siempre se pone la definición y un ejemplo, ¿no? Si no, también no sería tan sencillo, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Vamos a ver algunas aplicaciones para poder entender mejor este tema. Mira, ve. Esto es todo lo que tienes que saber para ir al examen de admisión, ¿ya? Mira, dice. Respecto al sistema internacional, indique verdadero o falso. A ver, el grado Celsius es una unidad de una cantidad fundamental. A ver, verdadero o falso. A ver, vamos a ver. El grado Celsius, dice, es una unidad de una cantidad fundamental. Si bien es cierto, el grado Celsius hace referencia a la temperatura. Entonces, la temperatura se encuentra por acá. Y es cierto, es una cantidad fundamental, pero su unidad no es el grado Celsius, porque es el Kelvin. Entonces, el grado Celsius es, digamos, es una unidad, sí, pero no es la unidad en el SI. En el sistema internacional no es. El Celsius es, digamos, en un sistema más antiguo. Entonces, jovencito, es falso. La 2 dice, la cantidad de sustancia, acá sería, ¿no? La cantidad de sustancia y la masa son la misma cantidad física fundamental. A ver, vamos a ver. Para nosotros decir que la cantidad de sustancia y la masa son lo mismo, estaríamos diciendo que entonces ya no habrían 7, habrían solamente 6, ya que una se está repitiendo, no es lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no lo es, porque en realidad, cuando yo hablo de la masa lo que está haciendo es medir la inercia. En cambio, cuando yo hablo de la cantidad de sustancia, lo que estoy midiendo es la cantidad de átomos, la cantidad de moléculas o iones que tiene un cuerpo. Entonces no es lo mismo. Entonces es falso. Parece lo mismo, ¿no? Pero no es así. El newton es la unidad de una cantidad física fundamental. Bueno, ya sabemos que el newton, ¿qué cosa es, profesor, el newton? El newton en realidad pues es la combinación de la masa por la aceleración. ¿Y cómo sé eso, profe? Acá, ¿no? Mira, dice, la masa, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Kilogramo, metro, segundo al cuadrado. O sea, todo esto, hijo, es aceleración. Y eso yo lo sé por esto de acá. La aceleración es metro entre segundo al cuadrado. Entonces, la masa por la aceleración es la fuerza. Por lo tanto, si yo digo, ¿no? ¿Qué cosa es el newton? El newton es la unidad, pero no es la unidad de una cantidad física fundamental, es de la fuerza. O sea, es de una derivada. Entonces es falso. ¿Ya, hijo? Todas son falsas, mira. ¿Ves? Pareciera, ¿no? A ver, acá dice, la 2. Ah, qué bonito, mira, dice, si x más d es igual a z elevado al cubo, mira qué bonito, dice, es dimensionalmente correcta, ¿no? Determine las dimensiones de z, considere que d es distancia. Ya está, hijito, ya. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, cuando hay sumas y restas, el principio de homogeneidad. O sea, simplemente decir que la dimensión de x es igual a la dimensión de d e igual a la dimensión de z al cubo.
Niño, X, yo no sé qué cosa es, pero yo sí sé qué cosa es D. D dice es una distancia, y si D es una distancia, su dimensión es conocida. Su dimensión simplemente será, de la distancia, su dimensión es L. Ahora, esta letra, este Z, está elevado al cubo, entonces el cubo sale, y de tal manera que la dimensión de Z simplemente estaría quedándote así. Esto es igual, al momento de despejar el 3 viaja y quedaría L a la 1/3, ¿no? Entonces acá sería L a la 1/3. Así quedaría. L elevado a la 1/3. Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a la número 3. Dice, según el análisis dimensional, indicar verdadero o falso. Ya, a ver. Primero, dice, LT a la menos 2 menos LT a la menos 2 es igual a 0. A ver, hijito, vamos a ver, a ver. Para empezar, dice que acá debe quedar 0. Podemos pensar que es verdad, podemos decir que es verdad. Pero no. ¿Por qué no? Porque acá lo que está pasando es que, como te dije hace rato, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, a ver, 5 kilogramos menos 2 kilogramos. Dime, ¿esto sale 3, sí o no? Obvio, profe. Ya. ¿Cuál es su dimensión de 5 kilogramos? M. ¿Cuál es su dimensión de 2 kilogramos? M. Entonces, cuando tú restas M menos M, ¿acaso sale 0? No, sale M. O sea, dimensionalmente hablando, acá tiene que ser lo mismo. Restar dos masas no significa que te va a dar 0. Cuando tú restas dos masas, puede que te dé una cantidad pequeña, pero no 0 necesariamente. No necesariamente. Entonces, acá, cuando tú restas dimensiones, acá tú estás diciendo, ¿no? Esta unidad con esta unidad al restar se me da 0. Pero acá puede ser que sea 5 veces y acá sea 2 veces. Entonces, no necesariamente 0, porque acá lo que estás restando son magnitudes que tienen la misma unidad. Acá te están diciendo, ¿no? Se están restando dos magnitudes que tienen la misma unidad. ¿Sale 0? No necesariamente. Entonces acá será falso. Y acá, mírame, ocurre lo contrario. Te dicen que es más. Claro, tú dirás, profe, acá póngale m cuadrado más m cuadrado, 2m cuadrado. No, es que tú no estás sumando números. Estás indicando, que estás señalando que son las mismas unidades. Entonces, las mismas unidades se suman. ¿Qué te da? La misma unidad. Por lo tanto, es verdadero. Aquí, bueno, en este caso ya no estás restando ni sumando, estás multiplicando. Bueno, según las leyes del álgebra, acá el L está elevado a la 1 y este L está elevado a la menos 2. Por lo tanto, sería L a la 1 menos 2 menos 1. En el caso de T elevado a la 1, se quedó ahí. Y M a la menos 2 no tiene con quién operarse, se queda tal cual. Entonces quiere decir que es verdadero. ¿Ves? Ah, entonces así era la cosa, profe. Muy bien. La 4. Ya, acá qué dice. Dice, determine las dimensiones de R y de B para que la ecuación R por A más BF todo al cuadrado es igual al logaritmo de 2. Sea dimensionalmente correcta. Considere A aceleración y F fuerza. A ver, ¿qué observamos? Hay una suma. Ah, ya. ¿Qué más? Observamos que hay un logaritmo. Ah, entonces esto es un número. Ah, ya, entonces ya está ya. Lo que voy a hacer es así. Pongo dimensión de R por A más B por F. Toda esa dimensión, hijito, toda esa dimensión aquí se iguala a la dimensión del costado. Y acá también se va a igualar. ¿Cuál es la dimensión de un logaritmo, profesor? La dimensión de un logaritmo, niñito, la dimensión de un logaritmo, hijito, ¿es cuál? Bueno, ya sabemos, profe, por teoría, que todo lo que son logaritmos y todo lo que son, ¿no? Todo lo que son números, siempre su dimensión va a ser igual a 1, ¿no? Entonces ya está, pues hijo, mira. Si es así, tú al toque te das cuenta y dices, esta cantidad R por A es 1. Entonces pongo dimensión de R por la dimensión de A es 1, lo cual ya te brinda la dimensión de R. ¿Por qué?
porque R es 1 entre la dimensión de A. Pero como A es aceleración, entonces tú pones así, 1 entre L t a la menos 2. ¿Por qué, profesor? Porque esta aceleración pasa a dividir, pues, y su dimensión de la aceleración, sus corchetes, es igual a Lt a la menos 2. Entonces, esto no se queda ahí, ¿no? Sube L a la menos 1 por T a la 2. Y ya está. Eso es R. Ahora vas a hacer lo mismo, pero con F. O sea, vas a tener en cuenta que el F con el B se está multiplicando, pero va a ser 1. Entonces sería así. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, acá sería dimensión al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Siendo F fuerza, dice, ¿verdad? Muy bien. Entonces pones B al cuadrado por F al cuadrado, ¿no? Entonces acá, jovencito, el valor de B al cuadrado estaría dado así, como 1 entre F cuadrado. Pero claro, aquí tú te das cuenta de que como está ambos elevado al cuadrado a 1, entonces concluyes de que B es igual a 1 entre F, ¿no? Entonces, al ser igual a 1 entre F, de frente F pones M Lt a la menos 2. Porque es fuerza. O sea, quiere decir que tú allá ves el cuadrito, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, acá hacemos así. Me están pidiendo que calcule la dimensión de R. De R ya está, ¿no? De R acá está. Y de B simplemente me estaría quedando así. Sería M a la menos 1 por L a la menos 1 por T a la más 2. Muy bien. Ya, este problema sí es un problema que requiere un poquito de costumbre nada más. Dice acá el siguiente texto, dice: el periodo de un planeta que gira en una órbita circular de radio R depende de la masa m y de la constante g. Si g se expresa en metros al cubo por kilogramo segundo al cuadrado, determine la fórmula empírica del periodo, que también depende del radio. Muy bien. Hay que entender que el periodo es tiempo. El periodo es tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo entender entonces el periodo? El periodo, digamos, es como una letra. Podemos ponerle, si quieres, la letra T, ¿no? ¿El periodo de qué depende? Dice, depende del radio, depende de la masa y de la constante G. G. Ya está. Sabiendo que G es en estas unidades. Muy bien, vamos entonces a colocar lo que falta. Falta simplemente una constante. Una constante K. Y además podemos colocar también X, Y y Z. Por supuesto. Entonces, jovencito, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la dimensión. Al tomar la dimensión, tomamos la dimensión por acá, tomamos la dimensión por acá, tomamos la dimensión, tomamos la dimensión. La dimensión del tiempo, ¿cuál es? T, profesor. Claro. Al otro lado, la dimensión de la constante, bueno, es 1, porque esa constante puede ser numérica. Simplemente K número, ¿no? Ya. R, profe, es así, ¿no? Radio, vamos a colocar L, porque R es una distancia en metros. M es masa, la masa M. Y acá llegó
el momento de la verdad, profe. ¿Quién es G? G es metro al cubo. Tener en cuenta que no es este m al cubo de acá, no, es metro al cubo, dice, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Entonces acá sería, según la unidad, sería L al cubo entre, o sea, estamos hablando de un entre acá, kilogramo es M, tiempo al cuadrado, T al cuadrado. Ahora, todo esto, niño, ten cuidado que todo eso está elevado a la Z. Entonces, jovencito, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, operamos, a ver, de manera muy cuidadosa, ¿ya? Este 1 que no te asuste porque ese 1 simplemente no le afecta, pues, ¿no? Ya. Entonces colocamos acá así, a ver, L a la X por M a la Y. Ya. Este 3 con el Z se multiplica, ¿sí o no? ¿Ya? Y abajo, bueno, todo me está quedando M a la Z. M a la Z por T, este Z afecta al 2, ¿verdad? Muy bien, profe, ya está. Y todo eso es igual a T. A T. Bueno, lo voy a poner al otro lado, acá nomás. Así. A ver, T igual. Ya. L a la X con L a la 3Z sería L a la X más 3Z por M. Y con Z se opera así, Y menos Z por T a la 2Z, o sea, sería por T a la menos 2Z. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es comparar. A ver, nos damos cuenta de que acá no aparece el L ni el M en este lado, o sea, estamos diciendo así. Así, a ver, es T por L a la M a la 0 a la 0 a la 1. Eso es lo que está quedando por este lado. O sea, me está quedando L a la 0, M a la 0, se va, L a la 0 es 1, M a la 0 es 1, por lo tanto me queda T. Entonces, si tú comparas con lo que está arriba, ¿qué vas a decir? Que obviamente T a la 1, este 1 se compara con, vamos a escribirlo con orden, sería T a la menos 2Z por L elevado a la X más 3Z por M elevado a la Y menos Z. 1 es igual a menos 2Z, o sea que Z es igual a menos 1/2. Como 0 es igual a Y menos Z, entonces Y es igual a Z. Entonces quiere decir que Y también es igual a menos 1/2. Y finalmente L es X más 3Z es 0. Entonces el valor de X ya salió. Saldría menos 3Z. O sea, menos 3/2. Listo. Entonces ya tendríamos ahí todos los exponentes. Ahora, la fórmula empírica simplemente me va a salir así. La fórmula empírica simplemente me estaría saliendo que T es igual a K por R a la X, donde R está elevado a la menos 3/2. M está elevado a la menos 1/2 y G está elevado a la Z, que sería menos 1/2. Entonces acá, ordenando, quedaría de esta manera. A ver, sería R al cubo entre M por G. Y todo eso
con una raíz. M, G. Así nos estaría quedando. Y esa sería la fórmula del periodo para el planeta. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Repasen, estudien y invitarlos a que siempre estén revisando las tareas. Vamos a empezar con fuerza este mes de marzo, cuando ya culmina este tema de la cuarentena, chicos. No se desanimen. Recuerden que todo es por algo, ¿ya? Más bien aprovecha este pequeño tiempo que te queda para que puedas repasar con calma. Vamos a seguir emitiendo más clases y a ustedes, padres de familia, felicitarlos porque siempre están dando lo mejor que pueden para sus hijos y esa es la tarea más noble que tiene un padre, ¿no? Entonces, chicos, los felicito a todos ustedes. Obedezcan a sus padres en lo que les digan y cuídense bastante, ¿ya? Su profesor Leonard Marvin los estima y ahí hasta la próxima nos quedamos. En Ingenieros Uni, más aprendizaje, más acción. Con Ingenieros Uni, menos preocupación.